Hay falta de claridad por el lado del calendario electoral, mientras se sabe que cada vez aumenta el número de presos políticos, una situación que sigue siendo motivo de preocupación para organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano. Durante el año pasado, la ONG registró un total de 20 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, todos civiles. La ONG, que defiende los derechos de las personas privadas de libertad por asuntos políticos, presentó su más reciente reporte sobre la represión en Venezuela durante el 2023, en el que señala que 75% de las personas arrestadas por razones políticas fueron hombres y el 25% mujeres. Para este martes, 27 de febrero, la cifra de presos políticos en Venezuela aumentó a 264 según los nuevos registros del Foro Penal Venezolano. Para conversar sobre esta problemática está ya con nosotros Kelvin Zambrano Benítez, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Nicolás, buenas tardes, Abril, y a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. ¿Está este aumento de las detenciones arbitrarias de los presos políticos en Venezuela directamente ligado a este año electoral en Venezuela? ¿Hay una proporcionalidad? Sí, sin duda se ha implementado un nuevo esquema de persecución, un nuevo esquema de hostigamiento en contra de la disidencia política en Venezuela, pero específicamente en contra del movimiento sindical, que es un movimiento que desde el año 2022 reactivó la manifestación como un mecanismo de participación ciudadana, como un mecanismo para fortalecer la democracia. Y no es un secreto para nadie que el gobierno venezolano es un gobierno que le tiene miedo a la democracia y a los mecanismos de participación ciudadana, especialmente cuando los movimientos tienen la capacidad de reunir voluntades para que la sociedad pueda expresarse en las calles. De manera que este nuevo esquema de persecución es un nuevo esquema que pretende silenciar al movimiento sindical, silenciar a los gremios que han sido las principales víctimas en este nuevo esquema implementado por las instituciones del Estado. Vemos que aquí hay dirigentes políticos, hay activistas, por ejemplo, como el caso de Rocío San Miguel, experta en asuntos militares, y a propósito también hay muchos militares, y la acusación en común parece ser la planeación de supuestas tramas golpistas, acusaciones de traición a la patria. ¿Cuáles son esas argucias a las que está recurriendo el régimen para justificar lo injustificable? Sí, sin duda. Hay que recordar que el régimen venezolano o el gobierno venezolano ha creado un entramado institucional y un entramado jurídico para justificar acciones que son contrarias a la dignidad humana. Esta es una práctica que podemos ver, que se pudo ver en la historia en sociedades como la sociedad estalinista en la Unión Soviética o la sociedad nazi, donde se empleaba el derecho para manipular situaciones y poder darle marco de legalidad. En Venezuela se han creado una serie de leyes que pretenden perseguir a las personas, como muy bien lo referías, defensores de derechos humanos y militares que han expresado su descontento con el gobierno nacional. De hecho, hoy en día, la mayoría de los presos políticos en Venezuela son presos políticos militares. Eso tiene una intención y es poder controlar a la Fuerza Armada, evitar que los militares puedan expresarse dentro de los cuarteles en torno al descontento o a lo que existe dentro de la Fuerza Armada, que no solamente son casos de corrupción, sino casos de violaciones de derechos humanos a miembros de la Fuerza Armada. De manera que este es un mecanismo que ha utilizado el gobierno venezolano desde hace muchísimos años con el propósito de tratar de justificar acciones que son contrarias a la ley, acciones que son contrarias a la Constitución, crean un instrumento jurídico para tratar de darle algún viso de legalidad, como se hizo en la Alemania nazi o como se han hecho en otros modelos de gobiernos autoritarios. Detengámonos por un momento, si le parece, en los militares, porque me llama mucho la evaluación que usted hacía precisamente sobre este segmento. ¿Qué han visto ustedes al interior de las filas? ¿Desmotivación, dudas, fracturas, resquebramiento? Sin duda, la Fuerza Armada hoy en día se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque no todos los militares que forman parte de la institución militar están vinculados a los casos de corrupción. Eso es una pequeña claque
que puede tener acceso a esos recursos. Pero la mayoría de los militares, dentro de la familia militar, existe un gran descontento por el tema salarial, por la forma en la que tienen que acceder a los bienes y servicios, el empobrecimiento de la institución militar, la politización de la institución militar que se incorporó desde el año 2009 con el famoso lema Patria, Socialismo, Muerte. Esto generó un gran rechazo por un sector importante dentro de la Fuerza Armada. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, fíjense que hace una semana vimos cómo fueron degradados una serie de oficiales en el patio de la Fuerza Armada con el propósito no solamente de afectar su dignidad, sino también afectar su integridad como persona, su integridad moral, física y psicológica. Hay que decirlo, de las torturas que hemos registrado nosotros de la coalición, de las más brutales, de las más sensibles, de esas que superan la ficción cinematográfica, han sido las ejecutadas en contra de los militares que de alguna u otra forma han expresado su descontento, bien sea por la politización de la Fuerza Armada, bien sea por alguna política que no están de acuerdo, por ejemplo, porque se han negado a reprimir, por ejemplo, manifestaciones. Y no existe, desde el punto de vista jurídico, pruebas que puedan demostrar que en efecto estas personas cometieron los delitos por los cuales se les está imputando. De manera extraoficial, también se conoció que fueron trasladados 30 o más presos políticos quienes se encontraban en la Dirección General contra la Inteligencia Militar, conocida como DGCIM, a la cárcel común del Rodeo. ¿Qué hay de cierto en esto que estén trasladando presos políticos a cárceles comunes? Sí, eso es un hecho que se ha visibilizado en las últimas semanas, pero creo que lo más grave de este asunto no reside en el traslado, reside en la práctica recurrente de actos de tortura que afectan la integridad física, psíquica y moral de estos honorables integrantes de la Fuerza Armada. Hasta el día de hoy, mientras tú y yo estamos aquí conversando en esta entrevista, integrantes de la Fuerza Armada están siendo sometidos a actos de tortura. Por ejemplo, el caso del capitán Sequea, que además de ser víctima de tortura, hasta el momento, hasta el día de hoy, también ha sido víctima de persecución a los miembros de su familia, porque el gobierno venezolano ha implementado una práctica que era muy común en la Alemania nazi, que era la responsabilidad solidaria del clan y la detención de todos los miembros de la familia, que son prácticas que se han ejecutado por parte del gobierno nacional para atemorizar a los miembros de la familia militar, a las esposas de los militares, a los hijos de los militares, para que no denuncien a lo interno y para que no denuncien a nivel internacional. Las torturas son dramáticas y superan la ficción cinematográfica de lo que nosotros hemos podido ver incluso hasta en la historia, la forma en la que son torturados los oficiales de la Fuerza Armada. Una verdadera tragedia, Kelby. Finalmente tengo entendido que habrá una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se va a denunciar la situación precisamente de la tortura en Venezuela. Esta audiencia está programada para el próximo viernes, que es el 1 de marzo, en horas de la tarde en la ciudad de Washington, D.C. Allí van a presentar todas estas denuncias. Sí, correcto. Esta es una audiencia que se va a celebrar en el marco del 189 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esta audiencia vamos a poder exponer las prácticas de tortura que ha implementado el régimen, como por ejemplo la falta de atención médica adecuada, que se convierte, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una forma de tortura, o la forma en la que persiguen a los familiares de los presos políticos para que no denuncien. También vamos a poder denunciar y visibilizar y mostrar pruebas de cómo se ha creado todo un entramado institucional y jurídico para perseguir y hostigar a la disidencia. Esta es una audiencia que tiene una importancia fundamental, sobre todo en el marco de un acuerdo que suscribió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la Corte Penal Internacional en el año 2012, donde se acordó que estas dos instituciones, en el marco de su mandato, iban a colaborar entre sí cuando obtengan información de violaciones de derechos humanos que también tengan la doble condición de delitos de lesa humanidad, como es el caso de la tortura. Esta es una audiencia que quizás no será un elemento probatorio para el expediente Venezuela ante la Corte Penal Internacional, pero sí estoy seguro que será un elemento de juicio importante que van a poder
observar funcionarios de la Corte Penal Internacional para continuar labrando el proceso de investigación y el proceso que se le sigue a Venezuela por responsabilidad penal internacional, específicamente a funcionarios, que ese es el rol de la Corte Penal, perseguir a aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Escuchaban ustedes al director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvin Zambrano Benítez. Kelvin, gracias por haber estado con nosotros y éxitos en la audiencia del viernes. Gracias a ustedes. Feliz tarde.